Hay historias que no empiezan con un beso apasionado, ni con una declaración bajo la lluvia. Algunas historias, las que de verdad marcan, empiezan con una herida, con el eco de un adiós. Esta es la historia de Ana y Leo, dos almas que intentaban con todas sus fuerzas huir del amor, sin saber que el destino, a veces tan caprichoso, ya había tejido un plan para ellos. Ana caminaba por la vida con la mirada un poco perdida, como quien busca algo sin saber exactamente qué es. Su corazón todavía llevaba las cicatrices de un amor que le había enseñado más de dolor que de felicidad. Se había prometido a sí misma no volver a caer, no volver a entregar su confianza tan fácilmente. Su mundo se había vuelto pequeño, seguro, predecible. Un café por la mañana, el trabajo, un libro antes de dormir, una rutina diseñada para no sentir demasiado. Por otro lado, estaba Leo An, un hombre de expresión seria, pero con una calidez que solo se dejaba ver en momentos inesperados. Su vida era su trabajo, un universo de metas y objetivos, donde no había espacio para el desorden de las emociones. El amor, para él, era una distracción, un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Había construido muros altos alrededor de su corazón, no por miedo, sino por una decisión consciente de mantener el control. Y entonces, un martes cualquiera, el universo decidió jugar sus cartas. Llovía no una de esas tormentas dramáticas de película, sino una llovizna persistente y gris que empañaba los cristales de la ciudad. Ana, con la mente en otro lugar, salió de una librería con un par de novelas bajo el brazo, protegiéndose con su abrigo. Al girar en la esquina, chocó. No fue un golpe fuerte, pero sí lo suficiente como para que sus libros cayeran al suelo mojado. Frustrada, soltó un suspiro y se agachó para recogerlos. Fue entonces cuando vio una mano alcanzando uno de los libros antes que ella. Era la mano de Leo, levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Por un instante, solo un instante, el ruido de la ciudad, la lluvia, todo desapareció. Él la miró con una intensidad que la descolocó. Ella, con esa dulzura melancólica que él no esperaba encontrar en medio de la calle. «Lo siento mucho. No te vi», dijo él, con una voz más grave de lo que Ana imaginaba. Le entregó el libro, con la portada ya manchada por una gota de lluvia. «No te preocupes, ha sido culpa mía. Iba distraída», respondió ella, intentando forzar una sonrisa que no le salió del todo. Se quedaron un segundo en silencio, un silencio extrañamente cómodo. Había algo en la mirada del otro que les resultaba familiar, como un recuerdo de una vida no vivida. Leo sintió un impulso que no supo explicar. «Déjame invitarte a un café para compensar. Hay uno justo aquí al lado. Así tus libros se secan un poco». Ana iba a negarse. Era su regla número 1, a no aceptar invitaciones de extraños, no abrir puertas a lo desconocido. Pero algo en la sinceridad de su voz la hizo dudar. Quizás era la lluvia, o quizás era esa extraña sensación de que ese encuentro no era del todo accidental. «Está bien», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. Dentro del café, el calor y el aroma a granos tostados los envolvieron. Hablaron poco, pero cada palabra parecía tener un peso especial. Hablaron de los libros que ella había comprado, de la lluvia, del ritmo frenético de la ciudad. No hablaron de sus pasados ni de sus miedos. Sin embargo, en cada pausa, en cada mirada, se contaban todo lo que no decían. Ana notó cómo la expresión seria de Leo se suavizaba al sonreír. Leo se perdió en la forma en que los ojos de Ana brillaban cuando hablaba de algo que le apasionaba. Fue una conversación breve, intensa. Al despedirse, no intercambiaron números ni se hicieron promesas. Ambos volvieron a sus vidas, convencidos de que aquello había sido solo un pequeño paréntesis, una anécdota para un día lluvioso. Pero esa noche, ninguno de los dos pudo dormir bien. Ana no podía quitarse de la cabeza la calidez de su mirada. Leo no dejaba de pensar en la fragilidad y la fuerza que había visto en ella. Ambos sintieron algo, una chispa, una conexión, y ambos, con la misma determinación, decidieron ignorarla. Porque a veces, el miedo a ser feliz es más grande que el deseo de serlo, pero el destino, cuando insiste, no entiende de negativas. Una semana después, volvieron a encontrarse, esta vez en una galería de arte. Ana estaba observando un cuadro, perdida en sus colores, cuando escuchó una voz a su lado. «¿También te gusta este?» Era Elan Leona, la casualidad era demasiada. Se rieron, nerviosos. Esa segunda vez, la conversación fluyó con más facilidad. Y así, sin planearlo, empezaron a verse. Un paseo por el parque, una película de cine independiente, largas charlas en cafés escondidos. Con cada encuentro,
Los muros que ambos habían construido comenzaban a agrietarse. Ana descubrió al hombre divertido y apasionado que se escondía tras la seriedad de Leoan. Leo se enamoró de la resiliencia y la inteligencia de Anaan, se contaron sus historias, sus sueños, sus fracasos. Las risas se volvieron una constante. La complicidad se leía en sus miradas. Por primera vez en mucho tiempo, ambos se sentían vistos, comprendidos se sentían en casa. Pero el miedo es un fantasma persistente. Ana, a pesar de la felicidad, sentía un pánico creciente. Cada gesto de cariño de Leo le recordaba las promesas rotas de su pasado. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si volvía a salir herida? El temor a repetir la misma historia la paralizaba. Leo, por su parte, sentía que perdía el control. Esa vida ordenada y predecible que tanto le había costado construir, se estaba desmoronando. Quizás no deberíamos ponerle etiquetas a esto, quizás solo deberíamos disfrutar el momento. Sus palabras, aunque no eran malintencionadas, fueron como un puñal para Anaan para ella. Disfrutar el momento sonaba a falta de compromiso, a la misma historia que ya había vivido. Vio en su respuesta la confirmación de todos sus miedos. El dolor y el orgullo la cegaron. Quizás tienes razón, dijo ella, con la voz quebrada. Quizás esto ha sido un error. Se levantó de la mesa y se fue, dejando a Leo solo, confundido y arrepentido. Esa noche, la distancia que crearon no fue de kilómetros, sino de silencios y malentendidos. Se alejaron. Dejaron de llamarse, de buscarse, volvieron a sus vidas seguras, a sus rutinas, pero algo había cambiado. El silencio ahora pesaba. La soledad era más fría, los lugares que habían compartido ahora parecían vacíos. Ana intentó convencerse de que había hecho lo correcto, que se había protegido, pero en las noches de insomnio no recordaba el dolor, sino la risa de Leo, la forma en que la miraba, la sensación de su mano rozando la suya. Se dio cuenta de que al huir de la posibilidad de sufrir, también había huido de la posibilidad de ser inmensamente feliz. Leo se sumergió en el trabajo más que nunca, buscando en las largas jornadas una forma de no pensar. Pero la imagen de Ana se colaba en cada momento. Recordaba sus conversaciones, su inteligencia, su vulnerabilidad. Entendió que su miedo a perder el control le había hecho perder algo mucho más valioso. Su frialdad no había sido una defensa, sino un acto de cobardía. Y el arrepentimiento era un peso insoportable. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles, encontró el ticket del primer café que tomaron juntos, el del día de la lluvia. Lo guardó, sin saber por qué. Al mirarlo, lo comprendió todo. El verdadero riesgo no era amar a Ana. El verdadero riesgo era dejarla ir. Se dio cuenta de que el amor no es algo que se pueda controlar o planificar, simplemente sucede. Y cuando sucede de una forma tan real, huir es el mayor héroe de los errores. Esa noche, sin pensarlo dos veces, Leo condujo hasta la casa de Ana. Ana no llevaba flores ni tenía un discurso preparado, solo llevaba la verdad en su corazón. Llovía de nuevo, como en un eco de su primer encuentro. Tocó el timbre, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Ana abrió la puerta y se quedó paralizada al verlo allí, empapado por la lluvia. Antes de que ella pudiera decir nada, él habló. Lo siento, dijo, con una honestidad brutal. Fui un idiota. Tuve miedo. Miedo de lo que siento por ti, porque es más real que cualquier cosa que haya sentido antes. No quiero disfrutar el momento, Anaan, quiero disfrutar todos los momentos contigo. Los buenos, los malos, todos. Las lágrimas asomaron a los ojos de Ana. Eran las palabras que su corazón necesitaba oír. En su mirada, no vio al hombre serio y controlado que conoció, sino a un hombre vulnerable, dispuesto a arriesgarlo todo. Yo también tuve miedo, confesó ella, con la voz entrecortada, tanto miedo que estaba dispuesta a renunciar a lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Leo dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Con mucho cuidado, le acarició la mejilla. No tenemos que tener todas las respuestas, solo tenemos que estar dispuestos a buscarlas juntos. En ese momento, bajo la lluvia, Ana entendió que el amor no era solo un destino inevitable, sino también una elección. La elección de quedarse, de confiar, de volver a intentarlo. No se besaron en su lugar, se abrazaron. Un abrazo que lo decía todo. Un abrazo que era un perdón, una promesa
y un nuevo comienzo. Ana y Leo aprendieron de la forma más difícil que el amor no siempre llega cuando estamos perfectamente listos y sin herida. A veces llega precisamente para ayudarnos a sanar. Llega para demostrarnos que somos más valientes de lo que creemos. Su historia no fue un cuento de hadas perfecto, sino algo mucho mejor en una historia real, con sus miedos y sus dudas, pero también con la certeza de que algunas personas están destinadas a encontrarse, aunque tarden un poco en decidir quedarse. ¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustan los relatos que te llegan al corazón, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno. Nos vemos en la próxima.